Embajadora de Cuba en Costa Rica responde a los señalamientos del Departamento de Estado norteamericano que señala a Cuba como país patrocinador del terrorismo. Señora embajadora, ¿es Cuba patrocinador del terrorismo como se ha pronunciado el Departamento de Estado de Estados Unidos? Obviamente eso es una pregunta que huelga, ¿no? Realmente el que el Departamento de Estado haya incluido a Cuba nuevamente este año, el último 30 de mayo fue que sacó esta lista correspondiente al 2013 y que continúe poniendo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo es absolutamente ridículo y totalmente sin fundamentación alguna. Porque si un país se ha caracterizado por aplicar el terrorismo, y en este caso el terrorismo de Estado, es justamente el gobierno de los Estados Unidos de América. Por tanto, Cuba no reconoce absolutamente ninguna legitimidad ni autoridad moral al gobierno de Estados Unidos para clasificar a países que de una forma antojadiza quiera enmarcar en esa lista famosa de países patrocinadores del terrorismo, ni de códigos y clasificaciones que no tienen ningún asidero ni ningún basamento. Por tanto, Cuba rechaza enérgicamente este intento, una vez más, de estigmatizar a nuestro país en la famosa lista negra de los países patrocinadores del terrorismo. Cuba ha sido víctima del terrorismo de Estado aplicado por los Estados Unidos a lo largo de estos 50 años, porque Cuba ha sufrido muchas muertes y muchas mutilaciones justamente como resultado de acciones terroristas. Hay que recordar una vez más que fue que un terrorista connotado como Luis Posada Carriles fue el autor intelectual del mayor atentado que ha sufrido, el primer atentado sufrido por la aeronáutica civil en el mundo occidental, con el derribo del avión de Cubana de Aviación en Barbados en el año 76, que fue un crimen horrendo. Y el autor intelectual de ese crimen horrendo se llama Luis Posada Carriles y se mueve libremente por el territorio de Estados Unidos, totalmente aupado y abrigado por el gobierno de Estados Unidos, que no solamente alberga a este terrorista, sino que alberga a otros terroristas connotados en su territorio. Yo decía que Cuba ha sufrido realmente en carne propia los resultados de esa política de terrorismo de Estado aplicada por los Estados Unidos en todos estos años. Y justamente tenemos 3.478 muertos por causa de acciones terroristas y 2.099 discapacitados, también como resultado de acciones terroristas practicadas contra nuestro país, bombardeos, quemas de cañaverales, ataques piratas, intentos de invasiones, de penetraciones en el territorio nacional, quemas de instalaciones, bombas en instalaciones hoteleras, turísticas y centros diferentes de todas las actividades sociales, incluido hasta círculos infantiles o guarderías infantiles. O sea que si un país ha sido objeto de acciones terroristas y de ataques terroristas, ha sido justamente Cuba. Por otro lado, es totalmente absurdo que se nos clasifica a nosotros en un país como país patrocinador del terrorismo, cuando ha sido Cuba la que ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos un convenio bilateral para enfrentar juntos la lucha contra el terrorismo. Y Cuba nunca ha tenido respuesta del gobierno de Estados Unidos. El año pasado, 2012, Cuba reiteró esa oferta, esa propuesta al gobierno de Estados Unidos de trabajar bilateralmente para establecer un convenio de lucha contra el terrorismo, y seguimos sin respuesta del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la voluntad que tiene el gobierno norteamericano realmente de luchar contra el terrorismo? Y por último, quisiera recordar un hecho que pone en evidencia la voluntad de Cuba de luchar contra el terrorismo. Cuando Estados Unidos fue objeto de la barbarie del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, en el 2001, el primer país que ofreció ayuda y cooperación al gobierno de Estados Unidos, en los momentos en que todavía no se recuperaba del golpe tan impactante que había sufrido,
fue el gobierno cubano. Incluso el gobierno cubano puso a disposición del norteamericano todos nuestros aeropuertos, todas nuestras terminales aeroportuarias para que aterrizaran los aviones que estaban en ese momento volando hacia o desde Estados Unidos. Y el gobierno norteamericano nunca respondió, nunca dio una respuesta a nuestro gobierno en ese sentido. Yo pienso que los hechos son totalmente reveladores de que esta es una incriminación ridícula y antojadiza del gobierno de Estados Unidos para seguir criminalizando a nuestro país, para seguir teniéndolo en todas las listas negras y querer de forma desesperada mantenerlo en el aislamiento, al que todo el mundo sabe que ya Cuba no se encuentra, que cada día está más cerca de la comunidad latinoamericana y de la comunidad internacional. Por otro lado, nosotros sostenemos firmemente que este es un intento de justificar una política que es totalmente injustificable, que es la del mantenimiento del bloqueo norteamericano contra Cuba, el criminal bloqueo que cada año es rechazado por más miembros de la comunidad internacional y que solamente 2 países votan por su mantenimiento, que son Estados Unidos e Israel, con el apoyo de las Islas Marshall y alguna otra islita de estas dependientes de los Estados Unidos. Quiere decir que no hay sustentación, no hay base objetiva, ni fuerte, ni consistente para decir que Cuba es un país patrocinador del terrorismo. La comunidad internacional sabe perfectamente bien que eso es falso. Y muchos países, muchas naciones han condenado que Cuba esté incluida en esa lista que los Estados Unidos unilateralmente e injustificadamente cada año insisten en mantenerla. Eso me quiere decir de que Cuba no acoge a gente de la ETA como están señalando últimamente. Bueno, el pronunciamiento oficial del gobierno cubano emitido a raíz de esta nueva lista de Estados Unidos de que Cuba es un país patrocinador del terrorismo, explica justamente que cuando se tomó la decisión de acoger a algunas personas pertenecientes a ETA en aquel momento fue justamente como resultado de un acuerdo que se estableció con el gobierno de España. Y se nos acusa de que nosotros somos refugio de prófugos de la justicia norteamericana. Justamente ninguno de esos llamados prófugos de la justicia norteamericana ha sido procesado judicialmente como terrorista, o sea que no está enjuiciado, no está indiciado en ningún proceso por actos terroristas. ¿Era una estrategia prácticamente del gobierno estadounidense para debilitar esto que se está formando, que es la ciudad? Bueno, eso forma parte más de lo mismo, diríamos nosotros, porque esto lo vienen ellos repitiendo cada año, de que Cuba aparezca en la lista esta de países patrocinadores del terrorismo. Eso nosotros lo vemos como un intento desesperado de seguir justificando el bloqueo norteamericano contra Cuba. De que, bueno, como Cuba es un país patrocinador de terrorismo, hay que seguirlo castigando y sancionando severamente con la guerra económica, financiera y comercial que tiene declarada Cuba desde que existe la política del bloqueo. Lo vemos como parte de una política que ya es vieja por parte de los Estados Unidos. No quiere decir que es un intento por debilitar la posición de Cuba como presidente pro tempore de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Lo vemos como parte de un esquema de política hacia Cuba que ellos ya tienen trazada de hace rato. Más de lo mismo. Señora embajadora, le voy a hacer una pregunta bastante irónica. ¿Se podría decir de que los especialistas, profesionales que provee Cuba a diferentes países donde han colaborado y han apoyado, entonces se les tendría que llamar terroristas en este caso? Bueno, parece que Estados Unidos deja de lado toda la cooperación internacional que presta Cuba al mundo y sobre todo a los países más pobres. Incluso mucha cooperación internacional que se hace de forma gratuita, como el caso de Haití. Eso para ellos no cuenta, eso para ellos no existe.
lo que hace Cuba en respecto a otros países, la ayuda que Cuba presta a muchos países desde el punto de vista de la cooperación médica, la colaboración médica con médicos en muchos de estos países, eso no cuenta, eso no tiene ninguna significación, eso no forma parte para ellos de una labor totalmente solidaria y de una labor totalmente humana. Para ellos lo que interesa es desacreditar a Cuba, en este caso como un país patrocinador del terrorismo, pero para nada interesa que salga a flote o que salga a la superficie que Cuba presta cooperación en materia de salud, en materia de educación, que Cuba ha ayudado a varios países a erradicar el analfabetismo. Eso para ellos no existe. Eso para ellos es totalmente algo que hay que desconocer y que no hay que publicitar ni difundir, porque lo que a ellos les interesa difundir es todo lo contrario, que Cuba está en todas las listas negras, que Cuba es el enemigo, que Cuba es el terror y que Cuba es lo peor que puede existir en la región y en el continente, precisamente porque forma parte de ese propósito ya antiguo, ya visceral, de mantenernos nosotros siempre apartados, de aislarnos, de afectarnos, de desacreditarnos, de hacernos perder prestigio, un prestigio que saben ellos que tenemos bien ganado ante la región, ante nuestros vecinos, ante toda la comunidad latinoamericana y ante muchos países del mundo, fundamentalmente los africanos, que han recibido nuestra colaboración y nuestra solidaridad totalmente desinteresada a lo largo de muchos años. No puedo cerrar esta entrevista sin hacerle una pregunta refiriéndome a Venezuela. ¿Es Cuba uno de los principales o Cuba infiere en la política que se está viviendo actualmente en Venezuela? ¿Cómo se está manejando? Eso forma parte de toda una política justamente de descrédito tanto a Venezuela como a Cuba, la de encuadrar como que Cuba es la que está gobernando a Venezuela, es la que está mandando en Venezuela, es la que está dando las órdenes en Venezuela y lo que se quiere dar es una imagen distorsionada de una relación que es ejemplar, que es la relación que existe entre Cuba y Venezuela, que ha sido una relación de colaboración mutua, porque ambos países nos hemos beneficiado de esa colaboración, de esa cooperación, y ha sido a solicitud de Venezuela que Cuba ha enviado médicos, que ha enviado técnicos para restablecer el sistema electroenergético venezolano, que ha enviado maestros, que participó en la campaña de alfabetización de Venezuela, que fue uno de los países beneficiados con los sistemas de alfabetización elaborados por los pedagogos cubanos Yo Sí Puedo, y que se ha aplicado en Bolivia exitosamente, y se está aplicando en Haití, se está aplicando en muchos países del mundo. Justamente ha sido una colaboración solicitada por Venezuela, a la que nosotros hemos correspondido, y Venezuela ha reciprocado a nuestro país con suministro de petróleo que Cuba ha pagado, porque no es que Venezuela haya regalado ese petróleo, ha pagado la factura petrolera con los servicios médicos, con todos los servicios de salud, porque no son solamente los servicios de médicos, sino también los servicios de oftalmología y los servicios de estomatología que Cuba presta a la República Hermana Bolivariana de Venezuela. Es decir, que esto forma parte de la política de descrédito a Cuba y de la política de descrédito a Venezuela, de que Cuba es la que gobierna y manda en Venezuela y que hay una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Cuba siempre ha sido muy respetuosa de los asuntos internos de los venezolanos, presta su colaboración pero sin intervenir en sus asuntos internos, cosa que les toca solo a los venezolanos resolver. Nosotros esperamos que una vez más los buenos ciudadanos de este mundo y los buenos latinoamericanos eleven su voz para condenar esta nueva acción del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, contra un país que
pobre, pequeño, pero con una gran dignidad, construye cada día su futuro y lleva a cabo su proyecto social y económico dirigido a perfeccionarlo, a lograr una sociedad mejor y un mundo más justo para todos. También debemos mencionar, y es necesario hacerlo, que justamente por luchar contra el terrorismo existen varios cubanos presos que cumplen largas condenas en el territorio norteamericano, acusados injustamente. Y estos compañeros que nosotros consideramos luchadores antiterroristas cumplían justamente una misión de alertar de posibles acciones que se estaban fraguando en el territorio de Miami, de la Florida, del estado de la Florida, dentro de la comunidad cubana, contra nuestro país e incluso que afectaban al territorio de Estados Unidos. Y estos luchadores antiterroristas, a los cuales nosotros conocemos como los 5 héroes prisioneros en el imperio, uno de ellos salió el año pasado ya porque cumplió su condena de 15 años y venía cumpliendo 3 años de vigilancia supervisada y controlada en el territorio de Miami. Finalmente se logró que el Departamento de Estado accediera a una licencia humanitaria para que viajase a Cuba. Ahí se hizo una solicitud por el abogado de la defensa para que terminara de cumplir esos 3 años en territorio cubano. El gobierno de Estados Unidos accedió, mientras que este compañero renunciase a su ciudadanía norteamericana, que él era ciudadano americano, renunció y bueno, está en estos momentos en Cuba, terminando de cumplir esos 3 años de vigilancia supervisada y controlada. Los otros 4 compañeros cumplen largas condenas en cárceles de Estados Unidos y es importante que se diga que esos compañeros están cumpliendo prisión en Estados Unidos por luchar justamente contra el terrorismo y que informaciones valiosas que fueron obtenidas por estos compañeros, el gobierno cubano las puso a disposición de la entonces administración de Clinton, antes de que fueran detenidos estos 5 compañeros. Y es un ejemplo más de la vocación antiterrorista de nuestro país y de que Cuba no permite bajo ningún concepto en su territorio abrigo a ningún terrorista ni apoya ninguna acción terrorista en ningún lugar del mundo. La condena absolutamente y rotundamente. Por tanto, es totalmente injusto que se quiera enmarcar a Cuba en una lista caprichosa de países patrocinadores del terrorismo que se le ocurrió a Estados Unidos confeccionar sin ninguna base de legitimidad en el caso de Cuba. Nosotros hablamos justamente por el caso de nuestro país, ¿no? Y quería hacer referencia a la abnegación de estos 5 compañeros que fueron detenidos y que en el año 98 y que desde entonces cumplen largas condenas en Estados Unidos y que su misión fundamental era evitar que se llevaran a cabo acciones terroristas que se estaban fraguando, preparando y organizando con el apoyo del gobierno de Estados Unidos en territorio norteamericano. No estaban amenazando para nada la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino que estaban dentro de la comunidad cubana, la más hostil, la más reaccionaria, la más furibunda, que no ha cejado en su empeño de destruir la revolución cubana. Y su misión era justamente esa, alertar todo lo que se estaba organizando, todo lo que se estaba realizando en función de llevar a cabo acciones terroristas contra nuestro país, desde territorio norteamericano.